La siguiente presentación tiene como finalidad dar una explicación de la primera fórmula elemental de derivación, lo que nosotros conocemos comúnmente como la derivada de x a la n. Hemos establecido ya, en clases anteriores, que si tengo una función de la forma f de x igual a x a la n, donde n, el exponente, es un número real, su derivada, conocida como f', se calcula con una sencilla fórmula que nos dice n por x a la n menos 1. Esta fórmula nos dice que el exponente baja a ocupar un lugar de coeficiente y que el nuevo exponente se obtiene de restar al exponente original una unidad. En esta definición debe de quedar claro que la variable es x, y esta variable es la base de la función f. Al mismo tiempo también debe de quedar claro que el exponente, n, es un número real. Es decir, el exponente es un número, una constante. No se trata de una variable. Bien, para poder ejecutar algunos sencillos ejercicios de derivación con esta fórmula, es necesario, dentro de la parte de los conocimientos previos, recordar algo sobre lo que son las leyes de los exponentes. Generalmente las leyes de los exponentes se nos enseñan con una serie de fórmulas, pero no se establece a veces con claridad qué es cada cosa en las fórmulas. Por esa razón, vamos a dar una sencilla definición. Sea x una variable y a y b números reales, entonces se cumplen las siguientes leyes de operación. Primera, la multiplicación de dos términos de la misma base implica la suma de sus exponentes. Segunda ley, la división de dos términos que tienen la misma base o la misma variable implica la resta de sus exponentes, restando al numerador, al exponente del numerador, restando el exponente del denominador. Debe de quedar claro que la variable x en este caso nunca podrá ser 0. Tercera ley, lo que llamamos la ley de la potencia. Cuando tengo un término que está elevado a una potencia y se va a elevar a otra potencia, las dos potencias deberán multiplicarse. Otra ley que nos establece que toda variable que no sea 0, si yo la elevo a la potencia 0, su resultado es siempre igual a 1. Importante quinta ley, si tengo una variable, una base, elevada a un exponente negativo, la forma de eliminar o de quitar el exponente negativo es escribiendo esta variable con su exponente en el denominador, es decir, cambia de numerador a denominador, y nuevamente siendo x diferente a 0. Y esta última ley que vamos a mencionar, a pesar de que hay más, esta última ley que vamos a mencionar, que nos permite traducir una expresión en su forma radical a una expresión en su forma exponencial, en su forma de exponente. Existen evidentemente muchas más leyes, pero las relevantes para los ejercicios que aquí vamos a revisar son estas 6. Vamos a ir viendo con 4 ejemplos muy sencillos, vamos a ir viendo cómo se aplican estas correspondientes leyes. Ejemplo número 1. Tengo una función f de x que es igual a 1 dividido entre x a la cuarta. Evidentemente, lo que hemos aprendido es aplicar inmediatamente la regla de derivación x a la n. Sin embargo, cabe aclarar lo siguiente. En esta fórmula, x a la n forma parte del numerador, mientras que en la función que se nos presenta, x a la n está en el denominador. Esto me impide, de principio, aplicar esta fórmula, es decir, no la puedo aplicar. Sin embargo, con un conocimiento de leyes de los exponentes, es fácil. Veamos, dado que la expresión se encuentra en el denominador, una de las leyes que acabamos de mencionar es que si una expresión se encuentra en el denominador, se puede escribir en el numerador con signo negativo. Pues bien, la manera de transformar la expresión 1 sobre x cuarta a su forma x a la n es aplicando esta ley. Si lo hacemos, observaremos que al aplicar esta ley, cambiará el numerador con signo negativo. Por tanto, tengo la función la misma, pero ahora escrita en su forma x elevado a la menos 4. Esto me permite que esta forma
ya sea perfectamente compatible con la fórmula x a la n. Por tanto, si ya tengo esta misma fórmula, lo que procede es aplicar la regla de derivación o la fórmula de derivación. Si la aplicamos, entonces daremos cuenta que tengo n por x elevado a la n menos 1. Esto me da un exponente menos 5. Ahora bien, en este paso ya hemos calculado la derivada. Sin embargo, nos damos cuenta que en nuestra respuesta el exponente aparece negativo. Y nos han enseñado que en las respuestas finales los exponentes deben de ser positivos. Pues bien, el camino final es sencillo. La manera de expresar esto con exponente positivo es volviendo a aplicar la misma regla y regresando. Es decir, es como aplicar la misma regla que aplicamos en un principio, pero como aplicándola al revés. Por tanto, tenemos que la expresión final es menos 4, dense cuenta que el menos 4 nunca cambió, dividido entre x quinta. Es decir, pasamos la variable con su exponente, solo la variable con su exponente, al denominador aplicando esta regla. Bien, este es el ejemplo número 1. Ejemplo número 2. Tengo una función que es igual a la raíz cúbica de x a la quinta. Queda claro nuevamente que no tiene o no está presentada la función en su forma x a la n. No está presentado en su forma de una potencia, sino de un radical. Hay una ley de exponentes, mencionamos hace un momento, que nos permite expresar las formas radicales en formas de potencia. Haciendo la aplicación adecuada de la raíz cúbica de x quinta con esta ley, obtenemos que la función se puede escribir entonces como f de x igual a x a la 5 tercios. Note bien el orden en que estamos asociando el 5 y el 3 según esta ley con lo que vendría siendo a y b. Nuevamente, ya lo tenemos en la forma x a la n y por tanto ya estamos en capacidad de aplicar la fórmula de derivación. Aplicamos la fórmula y tenemos que esto es igual a 5 tercios, o sea n, por x a la n menos 1. Note aquí que el 3 tercios está representando exactamente en la fórmula el papel del menos 1. ¿Por qué escribirlo así? Quizá porque es más fácil y más claro el resultado de la resta de 5 tercios menos 1, que es 2 tercios. Bien, hasta aquí hemos ya derivado. Nuevamente, nos han enseñado que en los resultados, cuando tengo un exponente en forma de fracción, es conveniente regresarlo a su forma de raíz. Pues queda claro que la manera de regresar un exponente en forma de fracción a su forma de raíz es volviendo a aplicar la primera regla que apliqué en un principio, pero en sentido inverso. Por tanto, la solución es 5 tercios de la raíz cúbica de x al cuadrado. Nótese que no fue exactamente, que el resultado no es igual a la función original, es decir, hay un cambio ahí. Bien, este es el ejemplo número 2. Ejemplo número 3. Tengo la función raíz cuarta de x cúbica. Este ejemplo es muy parecido al anterior, porque también tiene una forma radical. Sin embargo, vamos a ver un pequeño detalle al momento de resolverlo. Tal como el ejemplo 2, podemos, para poder aplicar esta regla que no se nos debe de olvidar y vamos a tener que estar reafirmando una y otra vez, para poder aplicar esta regla tiene que tener una forma de exponente, lo cual no lo cumple. Pues al igual que el ejemplo anterior, utilizaremos esta ley de exponentes. Aplicamos la transformación de radical a potencia y por tanto la función ahora es x a la 3 cuartos. Ya que tengo la forma de x a la n, procedo a aplicar la derivación. Por tanto, la derivada es n por x a la n menos 1. Aquí la unidad está expresada en 4 cuartos. Obviamente, repito, para facilitar la resta en la operación. Ahora veamos la solución. La solución que tenemos es 3 cuartos de x a la menos 1 cuarto. Y ocurren dos cosas con la solución. Primera, su exponente es negativo. Sabemos que no puede quedarse así. Segunda, su exponente es una fracción. Sabemos que tampoco puede quedarse así. ¿Cómo resolvemos? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Dado que el exponente es negativo, nos vemos obligados a aplicar
esta ley de exponentes que ya habíamos mencionado. Si tengo un exponente negativo, la manera de eliminar eso es cambiando la variable junto con su exponente, solo la variable con su exponente, al denominador. Bien, esto se ve justo en esta parte. 3 sobre 4x a la 1/4. Nótese por favor que la variable junto con su exponente fue la que se pasó al denominador. Y como en el denominador ya existía un 4, simplemente lo está acompañando. Último paso. Vemos que el exponente es una fracción. Pues aplicamos la misma regla que aplicamos en un principio. Si tengo una fracción, la puedo convertir a radical. La x a la 1/4 es lo mismo que raíz cuarta de x. Ejemplo cuarto y último. En este ejemplo vamos a tener la función 1 dividido entre la raíz de x al cubo. Queda claro que es la raíz cuadrada y que por ser raíz cuadrada no se le señala su radicante. Bien, tenemos la función x a la n. Ya sabemos que la derivada se puede aplicar solo si tenemos esta forma de la función. Pues bien, aquí lo que vamos a hacer es aplicar primero el cambio de una forma radical a una forma de potencia. ¿Ok? Segundo, como la raíz que vamos a transformar en una potencia está en el denominador, todavía no puedo aplicar esta regla. Debo de cambiarla al numerador. Cambiarla al numerador implica que su signo del exponente habrá de cambiar. Si ejecutamos esos cambios, observaremos lo siguiente. Primero, la forma radical raíz cuadrada de x cúbica se expresa como x a la 3 medios. Pero sabemos que aquí no se puede derivar porque tiene que estar en el numerador. Cambiamos aplicando esta ley y por tanto tendremos que ahora es x a la menos 3 medios. Ya tengo la forma x a la n, por tanto ya estoy en posibilidades de aplicar la regla de derivación. Aplicando a este último término la fórmula de derivada, tengo que es n por x a la n, nótese el menos 3 medios es del exponente original y el menos 2 medios es el menos 1 que establece la fórmula. Hay que proceder con cuidado, puesto que esta resta de menos 3 medios menos 2 medios nos tiene que dar un nuevo exponente llamado menos 5 medios. Bien, hasta aquí hemos derivado. Sin embargo, vemos que como en los ejemplos anteriores, no se están cumpliendo dos cosas. La primera, que el resultado tenga un exponente negativo, y la segunda, que el exponente, si es una fracción, tiene que escribirse en forma de raíz. Pues para resolver esto, simplemente lo que hacemos es, primero, quitar el negativo en el exponente. Quitar el negativo significa pasar la variable con su exponente, pasarla al denominador. Al momento que yo pase la variable con su exponente al denominador, va a acompañar al 2. Segundo momento, una vez que tenga la variable con su exponente en el denominador, como el exponente es una fracción, debo de volver a convertir a forma radical. Un criterio importante es, por tanto, para este tipo de ejercicios, es que los resultados deben expresarse en exponente positivo y que cuando el exponente es una fracción, esta debe de convertirse a forma de raíz. De esta manera entonces pasamos al denominador, x a la 5 medios acompaña al 2 que ya estaba en el denominador y x a la 5 medios aplicando la conversión entre forma exponencial y forma radical, pues se escribe como x a la raíz cuadrada de x quinta. Estos ejercicios tienen entonces la finalidad de que se practiquen, se repasen, se refuercen las leyes de los exponentes junto con la fórmula de la derivada. Realmente el aplicar la derivada es bastante simple. Aquí el chiste es reforzar leyes de exponentes y operaciones básicas.